3. Andrei Tarkovsky, o la cosa venida del espacio interior. Jack Lacan define el arte en relación con la cosa. En su seminario sobre la ética del psicoanálisis, afirma que el arte como tal se estructura siempre alrededor del vacío central de la cosa imposible real. Una tesis que tal vez debería interpretarse como una variación de la vieja tesis de Rilke según la cual la belleza es el último velo que cubre el horror. 1. Lacan da algunas pistas sobre cómo funciona este vacío en las artes visuales. Y la arquitectura. No pretendo exponer aquí en qué medida el campo de lo visible, de las representaciones, implica también en el arte cinematográfico una referencia a un vacío central y estructural, a la imposibilidad asociada a este vacío. En eso consiste, en último término, la idea de sutura. En teoría del cine. Lo que me propongo hacer es algo mucho más sencillo e ingenuo, analizar el modo en que aparece el tema de la cosa en el espacio diegético de la narración cinematográfica. En suma, hablar sobre películas cuya narración trata acerca de alguna cosa imposible / diagonal traumática, como la cosa alien de las películas de terror de ciencia ficción. 2. ¿Y qué mejor prueba puede haber de que esta cosa procede del espacio interior que la primera escena de la Guerra de las Galaxias? Al comienzo, todo cuanto vemos es el vacío, el infinito cielo oscuro, el abismo silencioso del universo, en el que parpadean algunas estrellas dispersas que no son tanto objetos materiales como puntos abstractos, marcadores de coordenadas espaciales, objetos virtuales. De golpe, oímos un ruido atronador en Dolby estéreo que procede de detrás de nosotros, de nuestro fondo más íntimo, al que se une más adelante el objeto visual, la fuente de este ruido, la gigantesca nave espacial, una especie de versión espacial del Titanic, que entra triunfalmente en el marco de la realidad de la pantalla. El objeto cosa aparece, pues, claramente marcado como una parte de nosotros mismos. Proyectada sobre la realidad. Esta intrusión de la cosa inmensa parece traer un alivio, cancelar el horror vacui de observar el vacío infinito del universo. Y sin embargo, ¿no podría ser que su efecto real fuera más bien el contrario? ¿No podría ser que el verdadero horror fuera la presencia de algo, la intrusión de algo real excesivo, allí donde no esperábamos nada? Esta experiencia de algo, la marca de lo real, en lugar de nada, es tal vez la raíz de la cuestión metafísica. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Naturalmente, el caso paradigmático de la cosa es el misterioso objeto alien semivivo caído del universo, un objeto que no es humano pero que está vivo y posee a menudo una voluntad maligna, presente tanto en la cosa como en la más reciente Smila, Misterio en la nieve. Sin embargo, no deberíamos olvidar que uno de los ejemplos lacanianos de Dustin, la cosa, en el seminario sobre la ética del psicoanálisis es Harpo Marx, el hermano mudo de los Marx, visto aquí como un monstruo del que nunca sabemos con seguridad si es un genio o un imbécil total, es decir, alguien en quien la inocencia y la bondad infantil se confunden con la corrupción extrema y la disolución sexual, hasta el punto de que uno no sabe qué pensar de él. Representa a Harpo la inocencia edénica, prelapsaria, o el completo egoísmo que no conoce la diferencia entre el bien y el mal. 3. Esta indecidibilidad absoluta, o, mejor dicho, inconmensurabilidad, le convierte en una cosa monstruosa, un otro. Cuacosa, ya no un otro intersubjetivo, sino un compañero absolutamente inhumano. Tal como ya se ha señalado, los tres hermanos encajan perfectamente en la tríada freudiana del ego, chico, el superego, Groucho, y el ello, Harpo. Esta es la razón de que el cuarto, Seppo, tuviera que ser excluido. No hay lugar para él en esta tríada. Esta cosa puede ser también un animal monstruoso, desde King Kong o Moby Dick hasta el gigantesco búfalo blanco, obviamente, una nueva versión de Moby Dick, la ballena blanca, que aparece en El desafío del búfalo blanco, de J. Lee Thompson. En esta extraña película, altamente idiosincrásica, el viejo Bill Hickok regresa al salvaje oeste, perseguido en sueños por la aparición de un búfalo blanco, también un animal sagrado para los nativos norteamericanos. Toda la película avanza hacia la constitución y la definición de la escena de la confrontación final, en la que el búfalo ataca al héroe en un estrecho paso de montaña, y el héroe le mata. De modo significativo,
Brownsen lleva gafas oscuras, el signo codificado de la mirada ciega y de la impotencia, es decir, de la castración. La impotencia de Brownsen queda claramente establecida en la película. Cuando se encuentra con Coco Janney, su antiguo amor, es incapaz de cumplir con sus expectativas y llevar su relación al plano sexual. 4. Sería fácil proponer aquí la lectura freudiana básica. El búfalo blanco es el padre primordial que no ha muerto aún y que bloquea así la potencia sexual del héroe. El bramido desesperado del búfalo se parece al del zofar. De la religión judía, en este sentido, la escena que el héroe trata de escenificar sería la de un parricidio. Hay, sin embargo, otro elemento crucial aquí, y es que la cosa, el búfalo blanco, va asociada no solo a la impotencia sexual, sino también a la naturaleza destructiva del capitalismo norteamericano. Cuando Hickok llega a la estación final del tren, ve una montaña de huesos blancos de miles de búfalos muertos, y tal como nos dice la historia, él fue en buena medida responsable de su aniquilación masiva. Queda claro, pues, que el búfalo blanco es una especie de fantasma vengador de todos los búfalos muertos. Hickok es presentado también como un asesino de indios. Sus actos durante la película, su amistad con un guerrero indio que también sigue la pista del búfalo, suponen un ajuste de cuentas con su pasado asesino al servicio de la colonización norteamericana del oeste. Desde nuestra perspectiva psicoanalítica, lo que más nos interesa es la asociación implícita de la cosa con la diferencia sexual, precisamente por ser en sí misma asexual. ¿Acaso no funciona la gigantesca roca volcánica de Picnic en Hanging Rock, de Peter Weir, como otra versión de la cosa que venimos tratando, o más precisamente, como un territorio prohibido, una zona, justamente, donde las costumbres ordinarias quedan de algún modo en suspenso? ¿Y dónde se vuelven accesibles los secretos obscenos del goce sexual? Picnic se concentra en los extraños eventos que tuvieron lugar en el Appleyard College, una escuela para chicas de clase alta situada al norte de Melbourne, el 14 de febrero de 1900, día de San Valentín, cuando las chicas fueron de picnic a Hanging Rock, un monumento natural formado por antigua roca volcánica. Aparece aquí ya el primer elemento de misterio, a saber, el rumor persistente según el cual la película está basada en hechos reales, a pesar de que no existe la menor base para esta idea. ¿Cómo es posible que una convicción así haya persistido durante décadas, sin ningún fundamento de hecho? Antes de partir, la rubia y angelical Miranda le dice a su amiga huérfana Seba que no se quedará mucho tiempo más en el colegio. Durante el picnic, 4 de las chicas, Miranda, la rica heredera Irma, la racional Marion y la fea Edith, deciden ir a explorar las rocas. Edith se cansa pronto y no para de protestar. No quiere ir tan lejos como las demás. En cierto momento se asusta por algo y regresa entre gritos al lugar del picnic. Las otras 3 chicas y la señorita M.C. Cra, una de las profesoras, desaparecen en la roca. 2 chicos que habían visto a las chicas cuando se acercaban a la roca van a buscarlas. Mientras lo hacen, uno de los 2, el rico Michael, entra en delirio y se hace daño con una de las rocas. Había encontrado a Irma, sin embargo, Irma está todavía viva, pero no recuerda nada de lo que le ha ocurrido. La señora Appleyard, la alcohólica directora del colegio, decide que Sarah no asistirá más al colegio porque su tutor ha dejado de enviarle dinero. Tras comunicarle a Sarah que su único destino es volver al orfanato, la empuja desde el tejado del edificio, o es Sarah la que se suicida. Algunos días más tarde, la señora Appleyard muere mientras trata de subir a Hanging Rock. Lo que vuelve interesante el enigma de Hanging Rock es la multiplicidad misma de interpretaciones que sugiere la historia. Primero, al nivel de la solución, literal, del misterio, hay 5 posibilidades. La explicación natural simple: las 3 chicas y una de las maestras cayeron en una de las profundas grietas de la intrincada estructura de la roca, o bien murieron a causa de las arañas y las serpientes que abundan allí. La explicación criminal sexual: las chicas y la maestra fueron secuestradas, violadas y asesinadas en la roca, ya sea por unos siniestros aborígenes que acechaban allí la llegada de algún visitante incauto, o por Mako y Albert, 2 personajes masculinos que evidentemente encuentran atractivas a las chicas y más tarde salvan a una de ellas. La explicación sexual patológica:
La represión erótica de las chicas las llevó a un estallido histérico violento y autodestructivo. La explicación sobrenatural basada en la religión primitiva. El espíritu de la montaña ha abducido a los intrusos, seleccionando solo a aquellos que le son más afines. Por esa razón rechaza a la cuarta chica, la más gorda, que es ajena a sus misterios sensuales. La explicación de la abducción alienígena. Las chicas entraron en una zona diferente del espacio-tiempo. Digamos también que John Lindsay, la autora de la novela en la que se basa la película, parece mostrar preferencia por una combinación de estas dos últimas explicaciones en el capítulo 18 de la novela, titulado El secreto de Hanging Rock, y que no fue publicado hasta 1987, después de su muerte. Además de estas, hay al menos dos explicaciones, metafóricas. La historia se basa en la oposición entre la atmósfera disciplinaria victoriana del internado, identificada con su edificio pulcro y viejo, y la exuberancia incontrolada de la vida, identificada con la salvaje protuberancia de la roca. La rígida atmósfera de la escuela está cargada de un erotismo apenas disimulado, la atracción lésbica semirreprimida de unas alumnas hacia otras, de las alumnas hacia las profesoras y de las profesoras hacia las alumnas. En contraste con esta rigidez y esta represión típicamente victorianas, la roca representa la fuerza incontrolada de la vida en toda su profusión de formas, a menudo repulsivas, primeros planos de reptiles y serpientes, asociados al pecado original, que se arrastran alrededor de las chicas dormidas, por no hablar de la exuberante y salvaje vegetación y de las bandadas de pájaros. 5. Apenas puede ser más obvia la interpretación del relato de la desaparición como una variación del viejo tema del estallido que rompe finalmente con la represión victoriana. La frígida señorita M.C. Cra, la profesora de matemáticas, describe el nacimiento de la roca como un proceso por el que la lava fundida es, empujada desde abajo, expulsada en un estado altamente viscoso, lo que parece más una descripción de lento y reprimido despertar de las hormonas de las chicas pubescentes que del fenómeno natural del surgimiento de una protuberancia volcánica de las profundidades de la Tierra. La roca representa, pues, a todas luces la pasión vital finalmente liberada, que sale a la superficie tras verse largo tiempo sepultada por las costumbres sociales. También se podría dar un giro anticolonialista a la historia. El acto malvado de la abducción por parte de la roca representa la resistencia a la colonización inglesa, aunque, por supuesto, una idea tan sexualizada de la venganza de la roca dice más del contenido fantasmático que los colonizadores han proyectado sobre el otro colonizado que de este otro en sí mismo. De acuerdo con esta lectura, la roca remite a los afectos apasionados, elementales que se toman su venganza y minan la rutina y la disciplina de la escuela. Al final incluso la señora Appleyard, la autoritaria directora, pierde el control de sí misma, sube a la montaña y se suicida saltando desde un risco. Aunque la película no resuelva el enigma, sí aporta numerosas pistas que apuntan en todas estas direcciones. La extraña nube roja que se ve cuando las chicas desaparecen apunta al espíritu de la montaña como el agente de la abducción. La detención de todos los relojes a las 12 del día del picnic, la amnesia total de las supervivientes, y la propia herida en la frente son signos convencionales de abducción alienígena y transposición a otra zona temporal. Sin embargo, la atmósfera general es la de un destino prefijado. Lo que sucedió es algo que en cierto modo debía suceder, no una serie de accidentes, y es como si Miranda, la chica angelical que dirige el grupo hacia la montaña, tuviera un presentimiento de este destino, identificado con un erotismo no fálico, no heterosexual. A pesar de la evidente erotización de la roca y de su atracción fatal, Irma, la única superviviente, va vestida como es. Debido cuando la encuentran, pero cuando la desvisten para ponerla a dormir, significativamente, resulta que no lleva el corsé, el símbolo de la represión victoriana. La señorita M.C. Cra, la frígida profesora de matemáticas que también desaparece en la roca, fue vista por última vez caminando hacia la roca, ajena a todo cuanto le rodeaba, como si estuviera extrañamente poseída por ella, y sin su falda, es decir, solo con las bragas. La historia subraya que las chicas no fueron violadas. El doctor que examina a la superviviente Irma asegura a todo el mundo que su himen está intacto. Más que la experiencia sexual fálica estándar, la roca representa la experiencia primordial de la libido,
de la vida en su fuerza incontrolada, tal vez lo que Lacan tenía en mente cuando hablaba de la jouissance féminine. Ahí reside la diferencia entre este relato y Pasaje a la India, donde también queda un enigma sexual sin resolver ocurrido en la caverna de una roca gigantesca. Pasaje a la India propone una descripción mucho más compleja de los puntos ciegos del colonialismo, pero en este caso se trata de una heroína frustrada sexualmente que busca de forma nada ambigua la experiencia heterosexual estándar. Es crucial observar también que la única relación sexual que presenciamos en la película tiene lugar entre los dos habitantes menos refinados y por lo tanto menos reprimidos de la escuela, los criados Tom y Minnie, que son del todo indiferentes al influjo de la roca. La represión en nombre de la cultura debe confiar a su vez en la regresión libidinal. Nos encontramos, pues, ante la versión más pura de la reflexividad libidinal, la represión de la sexualidad, fálica, resulta a su vez sexualizada, moviliza también formas de perversión prefálica. Viene a la cabeza la interpretación que propuso Elizabeth Cowley de la famosa frase final de Bette Davis a su amante en La represión en nombre de la cultura debe confiar a su vez en la regresión libidinal. Nos encontramos, pues, ante la versión más pura de la reflexividad libidinal, la represión de la sexualidad, fálica, resulta a su vez sexualizada, moviliza también formas de perversión prefálica. Viene a la cabeza la interpretación que propuso Elizabeth Cowley de la famosa frase final de Bette Davis a su amante en La extraña pasajera, para explicarle por qué debían renunciar a cualquier nuevo contacto sexual. ¿Por qué esforzarnos por alcanzar la luna cuando tenemos las estrellas? ¿Por qué buscar la cópula heterosexual, cuando renunciando a ella puedo obtener los placeres mucho más intensos de los Es crucial observar también que la única relación sexual que presenciamos en la película tiene lugar entre los dos habitantes menos refinados y por lo tanto menos reprimidos de la escuela, los criados Tom y Minnie, que son del todo indiferentes al influjo de la roca. La represión en nombre de la cultura debe confiar a su vez en la regresión libidinal. Nos encontramos, pues, ante la versión más pura de la reflexividad libidinal, la represión de la sexualidad, fálica, resulta a su vez sexualizada. La explicación estándar sería, pues, que la sensualidad excesiva, opresiva y fatal de la roca afecta solo a aquellos que están dominados por la represión victoriana. Pero no podríamos invertir también la explicación. La represión impide una satisfacción sexual saludable y por lo tanto alimenta una sexualización perversa, brumosa y decadentemente espiritualizada. Y proponer que la heterosexualidad en sí misma se basa en la represión de otros afectos apasionados, homoeróticos más primordiales, de modo que, paradójicamente, la represión victoriana de la heterosexualidad encuentra su apoyo en el retorno de actitudes mucho más radicalmente reprimidas, y lo hace posible a su vez. Freud subrayó que la represión de impulsos heterosexuales solo es sostenible si toma su energía de la reactivación de impulsos prefálicos mucho más primitivos. Paradójicamente, la represión en nombre de la cultura debe confiar a su vez en la regresión libidinal. Nos encontramos, pues, ante la versión más pura de la reflexividad libidinal, la represión de la sexualidad, fálica, resulta a su vez sexualizada, moviliza también formas de perversión prefálica. Viene a la cabeza la interpretación que propuso Elizabeth Cowley de la famosa frase final de Bette Davis a su amante en La extraña pasajera, para explicarle por qué debían renunciar a cualquier nuevo contacto sexual. ¿Por qué esforzarnos por alcanzar la luna cuando tenemos las estrellas? ¿Por qué buscar la cópula heterosexual, cuando renunciando a ella puedo obtener los placeres mucho más intensos de los afectos primordiales, lésbicos? Esta es la razón de que la pobre señorita M. Secra, la menos sexualizada de todas las profesoras, ese modelo de frigidez, medido según estándares heterosexuales, sea la única que se une a las tres chicas y, en el capítulo 18, reaparezca como una misteriosa mujer payaso, obscenamente sexualizada. Y llevando esta línea de razonamiento hasta sus últimas consecuencias, ¿no deberíamos reinterpretar también la figura de la directora? ¿No podría ser que, lejos de ser el polo opuesto de la roca, la señora Appleyard así en cierto modo la roca?
No podría ser que su suicidio final desde las alturas de la roca, más que subrayar su derrota ante las pasiones primordiales de la roca, apuntara hacia su identidad última. En Deep Impact 1998 de Mimi Leder, la más reciente de la serie de películas sobre catástrofes cósmicas, la cosa es una roca que todavía flota en el espacio. Un cometa gigantesco que amenaza con chocar con la Tierra y extinguir cualquier forma de vida en el planeta en el lapso de 2 años. Al final de la película, la Tierra se salva gracias al suicidio heroico de un grupo de astronautas armados con bombas atómicas. Solo un pequeño fragmento del cometa cae sobre el océano al este de Nueva York y provoca una ola colosal de cientos de metros de altura que anega toda la costa noroeste de Estados Unidos, incluidas Nueva York y Washington. La cosa cometa también sirve para unir a una pareja, pero una pareja inesperada. La pareja incestuosa formada por una joven reportera de televisión, T. Leone, obviamente neurótica y sexualmente inactiva, con su promiscuo padre, Maximilian Schell, recién divorciado de su madre y que acaba de casarse con una joven de la misma edad que su hija. Queda claro, pues, que la película es en el fondo un drama sobre la relación protoincestuosa todavía irresuelta entre el padre y la hija. El cometa da cuerpo a la rabia autodestructiva de la hija, sin pareja y con una fijación obviamente traumática por el padre, y desconcertada además ante su nuevo matrimonio, incapaz de asumir el hecho de que la haya abandonado por su igual. El presidente, interpretado por Morgan Freeman, en una línea de corrección política, sirve como contrapunto ideal para el obsceno padre real, como figura paterna atenta y sin esposa visible. Cuando anuncia la catástrofe inminente en una intervención televisada a todo el país, le otorga a la protagonista, de modo significativo, un lugar privilegiado en la conferencia de prensa, y le permite realizar las primeras preguntas. La asociación del cometa con el lado oscuro y obsceno de la autoridad paterna queda evidenciada por la forma en que la heroína se pone en contacto con el presidente. En el curso de su investigación, descubre un escándalo financiero inminente, un importante gasto gubernamental ilegal, vinculado a ella. Su primera idea, por supuesto, es que el presidente mismo está implicado en un escándalo sexual, es decir, que ella se refiere a su amante. Luego descubre la verdad, ELE. Es el nombre en código de las medidas de emergencia que deberán tomarse siempre que la Tierra se vea amenazada por un accidente capaz de provocar la extinción total de la vida, y el gobierno destinaba fondos en secreto para la construcción de un inmenso refugio subterráneo donde al menos 1 millón de norteamericanos pudieran sobrevivir a la catástrofe. El cometa que se acerca es, pues, un sustituto metafórico de la infidelidad paterna, de la catástrofe libidinal de una hija que debe enfrentarse al hecho de que su obsceno padre ha escogido a otra joven antes que a ella. Toda la maquinaria de la catástrofe global se pone en marcha para que la joven esposa abandone al padre, y éste regrese, no a su esposa, a la madre de la heroína, sino a su hija. La película culmina con una escena en la que la heroína se reúne con su padre mientras éste espera solo la inminente llegada de la ola en su lujosa casa de la costa. El padre pasea solo por la costa cuando llega a ella, ambos hacen las paces y se abrazan, y esperan la ola en silencio. Cuando ésta se acerca y comienza a proyectar su larga sombra sobre la pareja, ella se aprieta más contra el padre y dice suavemente entre sollozos, «Papá», como si buscara protección entre sus brazos, reconstruyendo así la escena infantil de la niña pequeña protegida por el abrazo amoroso del padre. Y un segundo más tarde, ambos son barridos por la ola gigantesca. No deberíamos dejarnos engañar por la indefensión y la vulnerabilidad de la heroína en esta escena. Ella es el espíritu maligno que ha estado moviendo los hilos de la narración desde el principio, dentro de la maquinaria libidinal subyacente a la película, y la escena donde encuentra la muerte en el abrazo protector del padre es la realización de su deseo último. 6. Nos encontramos aquí en el extremo opuesto de El planeta prohibido. En ambos casos hay una relación incestuosa padre-hija. Pero mientras que en El planeta prohibido el monstruo destructor realiza el deseo de muerte incestuoso del padre, en Deep Impact materializa el deseo de muerte incestuoso de la hija. La escena de la ola gigante que barre a padre e hija abrazados debe interpretarse en el contexto del motivo clásico hollywoodiense, que Fred Zinman hizo famoso en De aquí a la eternidad, de la pareja que hace el amor en la playa, mecida por las olas. Burt Lancaster y Deborah Kerr en este caso,
la pareja es auténticamente incestuosa y letal, no una pareja convencional, de modo que la ola es una ola asesina gigante, no la modesta caricia. De las pequeñas olas de una playa, 7. Más allá de todo esto, me gustaría centrarme en una versión específica de esta cosa, la cosa como el espacio, la zona sagrada / diagonal prohibida, donde desaparece la escisión entre lo simbólico y lo real, donde, por decirlo de algún modo, nuestros deseos se materializan directamente, o bien, para expresarlo en los precisos términos del idealismo trascendental de Kant, la zona donde nuestra intuición se vuelve directamente productiva, un estado de cosas que, según Kant, corresponde en exclusiva a la infinita razón de Dios. Esta idea de la cosa como la máquina ello, como mecanismo capaz de materializar directamente nuestras fantasías ocultas, posee una larga tradición, aunque no siempre muy respetable. En el cine, todo comenzó con El planeta prohibido 1956, de Farwell Cox, que trasladaba a un planeta distante el esquema básico de La Tempestad de Shakespeare. Un padre vive solo con su hija, que nunca ha conocido a otro hombre, en una isla, pero su paz se ve quebrada por la intrusión de una expedición. En el caso de El planeta prohibido, un científico loco genial, Walter Pidgeon, vive solo con su hija, Anne Frances, cuando la armonía de sus vidas se ve rota por la llegada de un grupo de viajeros espaciales. Pronto comienzan a producirse extraños ataques de un monstruo invisible, y al final de la película se revela que este monstruo no es sino la materialización de los impulsos destructivos del padre hacia los intrusos que vienen a alterar su paz incestuosa. Retroactivamente, cabe interpretar, pues, la propia tempestad de la obra de Shakespeare como la materialización de la furia del superego paterno. La máquina ello que genera al monstruo destructivo, sin que el padre lo sepa, es un mecanismo gigantesco oculto bajo la superficie de este distante planeta, el misterioso legado de alguna civilización pasada que logró desarrollar una máquina capaz de materializar directamente los pensamientos de una persona, y que terminó por destruirse a sí misma de este modo. En este caso, la máquina ello está firmemente asentada en un contexto libidinal freudiano. Los monstruos que genera son una realización de los impulsos destructivos incestuosos primordiales del padre hacia los otros hombres, que amenazan la simbiosis con su hija. Podría decirse que la variación definitiva del tema de la máquina ello es Solaris, una película de Andrei Tarkovsky basada en una novela de Stanislaw Lem, y en la que la cosa aparece también asociada a los entresijos de la relación sexual. Solaris cuenta la historia de Kelvin, un psicólogo que trabaja para una agencia espacial y que es enviado a una nave medio abandonada sobre Solaris, un planeta descubierto hace poco tiempo donde han venido ocurriendo extraños sucesos. Los científicos se vuelven locos, tienen alucinaciones y se matan unos a otros. Solaris es un planeta con una superficie oceánica fluida que se mueve sin cesar, y que a veces imita formas reconocibles, no solo elaboradas estructuras geométricas, sino también cuerpos infantiles gigantescos o bien edificios humanos. Todos los intentos de comunicarse con el planeta han fracasado, y sin embargo los científicos sostienen la hipótesis de que Solaris es un cerebro gigante que de algún modo es capaz de leer nuestras mentes. Poco después de su llegada, Kelvin encuentra junto a su cama a su esposa Geri, que se había suicidado en la Tierra años antes, después de que él la abandonara. Kelvin no encuentra el modo de separarse de Geri, todos los intentos de deshacerse de ella fracasan miserablemente. Llega incluso a enviarla al espacio en un cohete, pero vuelve a materializarse al día siguiente. Un análisis de sus tejidos demuestra que no está compuesta de átomos como los de los seres humanos normales. Pasado un cierto micronivel, no hay nada, solo vacío. Finalmente Kelvin comprende que Geri es una materialización de sus propias fantasías traumáticas más profundas. Esto explica el enigma de las extrañas lagunas en la memoria de Geri. Naturalmente, no sabe todo lo que se supone que debe saber una persona real, pues ella no es tal persona, sino una simple materialización de su imagen fantasmal de ella, en toda su inconsistencia. El problema es que, precisamente porque Geri no tiene ninguna identidad sustancial propia, adquiere el estatus de lo real que nunca deja de insistir y regresar. Igual que el fuego en las películas de Lynch, ella siempre camina junto al héroe, no se aparta de él, nunca le dejará ir. Geri,
este frágil espectro, una pura apariencia, no puede ser eliminada, no está, ni viva ni muerta, sino condenada a un eterno retorno en el espacio que separa las dos muertes. No nos encontramos, pues, de vuelta en la típica idea antifeminista beiningeriana de la mujer como un síntoma del hombre, como una materialización de su culpa, de su caída en el pecado, que solo puede liberarle a él, y a ella misma, a través del suicidio. Solaris recurre, pues, a las reglas de la ciencia ficción para intervenir en la realidad, para presentar como un hecho material la idea de que la mujer no es más que una materialización de una fantasía masculina. La trágica situación de Heri es que sabe que carece de toda identidad sustancial, que no es nada en sí misma, puesto que solo existe en el sueño de otro, en la medida en que las fantasías de otro giran alrededor de ella, una situación que le impone el suicidio como acto ético último. Cuando se da cuenta del sufrimiento que le causa a Kelvin con su presencia permanente, Heri termina por aniquilarse a sí misma tomando un material químico que ha de hacer imposible su recomposición. El mayor horror de la película es la escena en la que esta Heri espectral vuelve a despertarse después de su primer intento frustrado de suicidio. Tras ingerir oxígeno líquido, se encuentra tumbada en el suelo, completamente congelada. Luego, de repente, comienza a moverse, con unas sacudidas en las que se combina la belleza erótica con el horror abyecto, en medio de un dolor insoportable. ¿Puede haber algo más trágico que la escena de una autoeliminación fallida, cuando nos vemos reducidos al obsceno limo que sigue presente contra su voluntad? Al final de la novela, encontramos a Kelvin solo en la nave espacial, contemplando la misteriosa superficie del océano de Solaris. En su interpretación de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, Judith Butler se centra en el contrato implícito que existe entre los dos. El imperativo del esclavo se formula del siguiente modo: tú eres mi cuerpo por mí, pero no me hagas saber que el cuerpo que tú eres es mi cuerpo. 8. La negación del amo es doble. Primero, el amo niega su propio cuerpo, se pone como un deseo sin cuerpo y obliga al esclavo a actuar como si fuera su cuerpo. Segundo, el esclavo debe negar a su vez que actúe meramente como cuerpo del amo y hacerlo como si fuera un agente autónomo, como si su trabajo corporal para el amo no le viniera impuesto, sino que fuera una actividad autónoma. 9. Esta estructura de doble negación, y que como tal no puede sino autoeliminarse, sirve también para describir la matriz patriarcal de la relación entre el hombre y la mujer. En un primer movimiento, se pone a la mujer como una mera proyección diagonal reflejo del hombre, como una sombra insustancial de éste, como una imitación histérica que no puede alcanzar nunca la estatura moral de una subjetividad plenamente constituida e idéntica a sí misma. Sin embargo, en un segundo movimiento es preciso negarle a su vez a la mujer este estatus de mera reflexión y concederle una falsa autonomía, como si su forma de actuar dentro de la lógica del patriarcado tuviera su origen en su propia lógica autónoma. Las mujeres son sumisas, comprensivas, sacrificadas, por naturaleza. La paradoja que no debemos perder de vista aquí es que el esclavo, el servidor, es tanto más servidor cuanto más tiende a tomar, confundir, su posición por la de un agente autónomo, y lo mismo vale para la mujer. La forma última de la servidumbre es tomarse, confundirse, por un agente autónomo cuando actúa de un modo sumiso comprensivo, femenino. Por esta razón, la denigración ontológica beiningeriana de la mujer como un mero síntoma del hombre, como la encarnación de una fantasía masculina, como imitación histérica de la verdadera subjetividad masculina, resulta mucho más subversiva cuando es plenamente admitida y asumida, que la falsa aserción de la autonomía femenina. Tal vez la posición feminista última consista en proclamar abiertamente: no existo por mí misma, no soy más que la encarnación de la fantasía del otro. 10. Lo que tenemos en Solaris son, pues, los dos suicidios de Heri, el primero, en su anterior existencia, real, en la Tierra, como esposa de Kelvin, y luego el segundo suicidio, el acto heroico de autoeliminación de su propia existencia espectral. Si el primer acto de suicidio no fue más que una forma de escapar a la carga de la vida, el segundo es un acto propiamente ético. En otras palabras, la primera Heri, antes de suicidarse en la Tierra, era un ser humano normal, y la segunda es un sujeto en el sentido más radical del término,
precisamente en la medida en que se ve privada de los últimos vestigios de su identidad sustancial, tal como dice en la película, no, no soy yo. No soy yo. No soy Heri. Dime, dime. ¿Te resulto repulsiva por ser lo que soy? La diferencia entre la Heri que se le aparece a Kelvin y la monstruosa Afrodita que se le aparece a Hibarian, uno de los colegas de Kelvin en la nave espacial, en la novela, no en la película. En esta última Tarkovsky la sustituyó por una niña rubia e inocente, es que la aparición de Hibarian no procede de un recuerdo real, sino de una pura fantasía. Una negra inmensa se me acercaba con un suave contoneo. Capté un destello blanco de sus ojos y oí el suave susurro de sus pies desnudos. No llevaba más que una camisa amarilla de cáñamo trenzado. Sus enormes pechos se balanceaban libremente y sus brazos negros eran tan fuertes como unos muslos. 11. Incapaz de soportar la confrontación son su aparición materna primordial, Hibarian muere de vergüenza. ¿Y no es acaso el planeta alrededor del cual gira la historia, compuesto por una misteriosa materia que parece capaz de pensar, es decir, que es en cierto modo la materialización misma del pensamiento? Un nuevo ejemplo de la cosa lacaniana como gelatina obscena, 12. Como lo real traumático, como el punto en el cual desaparece la distancia simbólica y deja de haber necesidad de discurso ni de signos, puesto que el pensamiento pasa a intervenir directamente en lo real. Este cerebro gigante, esta cosa otro implica una especie de cortocircuito psicótico, al materializar directamente las fantasías más profundas en las que se apoya nuestro deseo, provoca un cortocircuito en la dialéctica de la pregunta y la respuesta, de la demanda y la satisfacción, pues nos ofrece, o más bien nos impone, la respuesta antes de que lleguemos a plantear la pregunta. Solaris es una máquina que genera barra diagonal materializa en la realidad el suplemento barra diagonal pareja objetual último que yo nunca podré aceptar en la realidad, por más que toda mi vida psíquica gire alrededor de él. Jack Alain Miller, 13, establece una distinción entre la mujer que asume su propia inexistencia, su carencia constitutiva, castración, es decir, el vacío de subjetividad que lleva en su corazón mismo, y lo que llama la femme apostiche, la mujer postiza, puro simulacro. Esta femme apostiche no es lo que diría el sentido común conservador, una mujer que reniega de su encanto natural y abandona su vocación de criar hijos, servir a su marido, cuidar del hogar, etc., y se entrega a la extravagancia en la ropa y el maquillaje, a una promiscuidad decadente, a su propia carrera, etc., sino lo que vendría a ser su inversión exacta. La mujer que se refugia del vacío que hay en el corazón mismo de su subjetividad, del no tenerlo, que marca todo su ser, en la engañosa certidumbre de tenerlo, de ser el soporte estable de la vida familiar, de criar a los niños como su auténtica posesión, etc. Esta mujer da la impresión, y saca de ello una falsa satisfacción, de tener un soporte firme, de llevar una vida autosuficiente y satisfactoria en el circuito de la vida cotidiana. Su hombre tiene que ir de aquí para allá sin parar. Mientras que ella lleva una vida tranquila y sirve como roca protectora o como refugio seguro al que su hombre siempre puede volver. Naturalmente, la forma más elemental de tenerlo, para una mujer es tener un hijo, razón por la cual para Lacan hay un antagonismo fundamental entre la mujer y la madre, en contraste con la mujer que, en existe paz. La madre ciertamente sí existe. Lo interesante aquí es que, en contra de lo que habría esperado el sentido común, es justamente la mujer la que lo tiene, la femme apostiche. Autosatisfecha que niega su carencia, la que no solo no supone ninguna amenaza para la identidad patriarcal masculina, sino que sirve incluso como su soporte y escudo protector, mientras que la mujer que exhibe su carencia, castración, la que despliega un conjunto de simulacros histéricos para cubrir un vacío, es la que supone la amenaza más seria para la identidad masculina. En otras palabras, la paradoja es que cuanto más se denigra a la mujer, cuanto más se la reduce a un conjunto inconsistente e insustancial de simulacros alrededor de un vacío, tanto más amenaza la firme identidad sustancial masculina. Toda la obra de Otto Weininger se centra en esta paradoja. Por otro lado, cuanto más sea la mujer una sustancia firme, autosuficiente, tanto más sirve de apoyo para la identidad masculina. Esta oposición,
un elemento clave en el universo de Tarkovsky, encuentra su expresión más explícita en Nostalgia, cuyo héroe, un escritor ruso que recorre el norte de Italia en busca de los manuscritos de un compositor ruso del siglo XIX que vivió allí, se encuentra escindido entre Eugenia, la mujer histérica, un ser carente, que trata desesperadamente de seducirle para obtener satisfacción sexual, y su recuerdo de la figura maternal de la esposa rusa que ha dejado detrás. El universo de Tarkovsky está muy centrado en lo masculino, y se orienta hacia la oposición mujer/madre, la mujer provocativa, sexualmente activa, cuya atracción viene marcada por una serie de señales codificadas, como el pelo largo y suelto de Eugenia, es finalmente rechazada como una criatura histérica e inauténtica, en contraposición a la figura materna, siempre con el pelo bien cuidado y recogido. Para Tarkovsky, tan pronto como una mujer asume el rol de ser sexualmente deseable, sacrifica lo más precioso que hay en ella, la esencia espiritual de su ser, y queda de este modo devaluada. Pasa a tener una existencia estéril. El universo de Tarkovsky se halla permeado por un desdén apenas disimulado hacia la mujer provocativa. Frente a esta figura, dada a las incertidumbres histéricas, prefiere la presencia estable y reconfortante de la madre. Este desdén resulta claramente reconocible en la actitud del héroe y del director hacia el largo e histérico estallido de recriminaciones que le dirige Eugenia antes de abandonarle. Es en este trasfondo donde debemos buscar la explicación de la recurrencia de los planos largos y estáticos en Tarkovsky, o de planos que solo permiten un lento movimiento lateral o de rotación. Dichos planos pueden funcionar de dos modos opuestos, ambos bien representados en Nostalgia. O bien se basan en una relación armoniosa con su contenido, y apuntan hacia una pretendida reconciliación espiritual que no se encuentra en la elevación respecto a la fuerza gravitatoria de la Tierra, sino en una rendición total a su inercia. Como sucede en el plano más largo de toda su obra, el paso extremadamente lento del héroe ruso por la piscina vacía y agrietada con una vela encendida, la absurda prueba que el muerto Doménico le exige cumplir como paso previo para su salvación, de modo significativo, cuando al final, tras un primer intento fallido, el héroe alcanza el otro extremo de la piscina, se derrumba muerto, plenamente satisfecho y reconciliado, o bien, de modo incluso más interesante, se basan en un contraste entre la forma y el contenido, como en el largo plano del estallido histérico de Eugenia. Una combinación de gestos sexualmente provocativos y observaciones despectivas. En este plano es como si Eugenia protestara no solo contra la cansada indiferencia del héroe, sino en cierto modo también contra la tranquila indiferencia del largo plano mismo que no se deja inquietar por su estallido. Tarkovsky se halla aquí en el extremo opuesto de Cassavetes, en cuyas películas los estallidos histéricos, femeninos, son filmados cámara en mano y desde una proximidad excesiva, como si la cámara misma se sintiera atraída hacia él. Dinámico estallido histérico, con el resultado de que los rostros furiosos resultan extrañamente deformados y se pierde la estabilidad del punto de vista. Sin embargo, Solaris complementa este planteamiento masculino convencional, aunque no reconocido, con otro elemento clave. Esta estructura de la mujer como síntoma del hombre resulta operativa solo en la medida en que el hombre se enfrenta a su otra cosa, a una máquina opaca y descentrada que lee sus sueños más profundos y se los devuelve en forma de síntoma, como si se tratara de su propio mensaje traducido a su forma verdadera, que el sujeto no está preparado para reconocer. Pero es aquí donde deberíamos rechazar la lectura jungiana de Solaris. La idea no se agota en que Solaris sea una simple proyección, una materialización de los impulsos negados del sujeto masculino. Mucho más importante es que, para que pueda producirse esta proyección, la otra cosa impenetrable debe estar ya previamente allí. El verdadero enigma es la presencia misma de la cosa. El problema, sin embargo, es que el propio Tarkovsky opta explícitamente por la lectura jungiana, de acuerdo con la cual el viaje exterior es una mera exteriorización y barra diagonal o proyección del viaje iniciático interno a las profundidades de la propia psique. Tarkovsky dijo en una entrevista, a propósito de Solaris, es posible, en efecto, que la misión de Kelvin en Solaris no tenga más que un objetivo: mostrar que el amor hacia otro es indispensable para toda forma de vida. Un hombre sin amor deja de ser un hombre.
El objetivo de toda la solarística es mostrar que la humanidad debe ser amor. 14. En claro contraste con esta idea, la novela de Lem se centra en la presencia externa inerte del planeta Solaris, de esa cosa que piensa, por usar la expresión de Kant, que encaja perfectamente aquí. La idea de la novela es precisamente que Solaris sigue siendo un otro impenetrable incapaz de comunicarse con nosotros. Ciertamente nos devuelve nuestras propias fantasías negadas, pero el que voy detrás de este acto permanece enteramente impenetrable. ¿Por qué lo hace? Se trata de una respuesta puramente mecánica. Pretende jugar a juegos demoníacos con nosotros, pretende ayudarnos, u obligarnos, a enfrentarnos con nuestra verdad negada. En este sentido, sería interesante incluir a Tarkovsky dentro de la serie de reelaboraciones comerciales de novelas que han servido como base para una película. Tarkovsky hace exactamente lo mismo que el más bajo productor de Hollywood, reinscribir el encuentro enigmático con lo otro en el marco de producción de la pareja. En ningún punto resulta más perceptible esta distancia entre la novela y la película que en sus finales respectivos. Al final de la novela, vemos a Kelvin solo en la nave espacial, mirando hacia la superficie misteriosa del océano de Solaris, mientras que la película termina con la fantasía tarkovskiana arquetípica de combinar en el mismo plano la otredad hacia la que el héroe se ve lanzado, la caótica superficie de Solaris, y el objeto de su nostalgia, la propia dacha. La casa de campo rusa, a la que desea regresar, una casa cuyos contornos se hallan rodeados por el maleable limo de la superficie de Solaris. En la otredad radical, descubrimos el objeto perdido de nuestra nostalgia más íntima. La secuencia está filmada de un modo ambiguo. Poco antes de esta visión, uno de los colegas supervivientes de la estación espacial le dice a Quest, el héroe, que tal vez le haya llegado el momento de volver a casa. Tras un par de planos tarkovskianos de hierba verde en medio del agua, vemos a Quest en su dacha reconciliado con su padre. Entonces la cámara retrocede, asciende y gradualmente se hace evidente que con toda probabilidad lo que acabamos de ver no es un auténtico regreso a casa, sino otra visión manufacturada por Solaris. La dacha y la hierba a su alrededor aparecen como una isla solitaria en medio de la caótica superficie de Solaris, otra visión materializada de su propia producción. Encontramos la misma puesta en escena fantasmática al final de Nostalgia, en medio del campo italiano, es decir, en medio del espacio por donde vaga el héroe sin rumbo, separado de sus raíces. Aparece un elemento totalmente fuera de lugar, una dacha rusa rodeada por las ruinas de una catedral, un elemento que solo puede haber salido de los sueños del héroe. También en este caso la escena comienza con un primer plano del héroe tumbado frente a su dacha, de modo que, por un momento, podría parecer que ha regresado efectivamente a casa. La cámara comienza entonces a retroceder para mostrar el entorno propiamente fantasmático de la dacha. En medio del campo italiano. Dado que la escena va después de que el héroe realice con éxito el acto compulsivo sacrificial de cruzar la piscina con la vela encendida, tras lo cual se desploma muerto, o así se nos hace creer, resulta tentador considerar que el último plano de Nostalgia no corresponde solo a un sueño del héroe, sino a una escena siniestra que se sitúa después de su muerte y que, por lo tanto, la simboliza. El momento de la combinación imposible del campo italiano por el que vaga el héroe sin rumbo y del objeto de sus anhelos en el momento de su muerte. Esta síntesis imposible que se produce después de la muerte se hallaba anunciada ya en la secuencia de un sueño previo, en el que Eugenia aparece solidariamente abrazada a la figura maternal de la esposa rusa del héroe. Lo que tenemos aquí es un fenómeno, una escena, una experiencia soñada, que sin embargo no puede ser subjetivada, es decir, una especie de fenómeno no subjetivable, un sueño que ya no es el sueño de nadie, un sueño que solo puede surgir después de que el sujeto deje de ser. Esta fantasía final es, pues, una condensación artificial de dos perspectivas opuestas e incompatibles, parecida en cierto modo a la típica prueba del oftalmólogo que nos hace mirar con un ojo hacia una jaula, con el otro hacia un loro, y si nuestros dos ojos están bien coordinados, al abrirlos ambos a la vez deberíamos ver al loro en la jaula. Hace poco no logré pasar la prueba, y le sugerí a la enfermera que tal vez habría tenido más éxito si la motivación hubiese sido mayor, es decir, si en lugar del loro y la jaula, las dos imágenes hubieran sido, por ejemplo, un pene erecto y una vagina abierta, de modo que
al abrir los ojos, el pene apareciera en la vagina, la pobre mujer me echó de la consulta. Todo hay que decirlo. Mi modesta propuesta estaba justificada en la medida en que todas las coordinaciones fantasmáticas armoniosas, en las que un elemento encaja armoniosamente con otro, se basan en último término, según Lacan, en el modelo de la relación sexual exitosa, en la que el órgano viril masculino encaja en la abertura femenina, como una llave en el ojo de la cerradura. 15. Tarkovsky no solo introdujo esta escena final, sino también un nuevo comienzo. La novela se inicia con el viaje espacial de Kelvin a Solaris, mientras que la primera mitad de la película tiene lugar en un paisaje rural ruso con la dacha típicamente tarkovskiana, por el que Kelvin da un paseo, se empapa de lluvia y se sumerge en la húmeda tierra. Tal como ya hemos subrayado, en claro contraste con la resolución fantasmática de la película, la novela termina con un solitario Kelvin contemplando la superficie de Solaris, más consciente que nunca de haber encontrado allí una otredad con la que ningún contacto es posible. El planeta Solaris debe concebirse, pues, en términos estrictamente kantianos, como la aparición imposible del pensamiento, la sustancia pensante, como cosa en sí, como objeto nouménico. En la cosa Solaris es crucial la coincidencia de la otredad radical y la proximidad excesiva, absoluta. La cosa Solaris es mucho más, nosotros mismos, nuestro propio interior inaccesible, que nuestro inconsciente, puesto que es una otredad que al mismo tiempo, es, nosotros, que escenifica la esencia fantasmática, objetiva subjetiva, de nuestro ser. La comunicación con la cosa Solaris fracasa, por tanto, no porque Solaris sea demasiado extraño a nosotros, el heraldo de un intelecto que supera infinitamente nuestras limitadas capacidades, y que juega con nosotros a algún juego perverso cuyo sentido va más allá de nuestra comprensión, sino porque nos acerca demasiado a lo que debemos mantener a distancia en nosotros mismos. Si hemos de conservar la consistencia de nuestro universo simbólico, en su otredad misma, Solaris genera fenómenos espectrales que obedecen a nuestros deseos más íntimos e idiosincráticos, o, dicho de otro modo, si hay algún director de escena que mueve los hilos de lo que ocurre en la superficie de Solaris, somos nosotros mismos, la cosa que piensa, en nuestro interior. La lección fundamental aquí es la oposición, el antagonismo incluso, entre el gran otro, el orden simbólico, y el otro. ¿Cuá cosa? El gran otro queda, oculto, es el orden virtual de las reglas simbólicas que proporcionan el marco en el que se da la comunicación, mientras que en la cosa Solaris, el gran otro ya no se halla, oculto, ya no es puramente virtual, allí, lo simbólico se convierte en lo real, el lenguaje pasa a existir como una cosa real. La otra obra maestra de Tarkovsky en el campo de la ciencia ficción, Stoke, ofrece el contrapunto a esta cosa, demasiado presente, el vacío de una zona prohibida. En una región desolada y anónima, un lugar conocido como la zona fue visitado 20 años atrás por alguna entidad extraña y misteriosa, un meteorito, alienígenas, que dejó a su paso algunos desperdicios. Se cree que la gente desaparece en la zona, que se encuentra por ello aislada y custodiada por guardias armados. Los merodeadores, Stokes, son buscadores de fortuna que, a cambio de un buen precio, se ofrecen para guiar a otras personas por la zona hasta la misteriosa habitación que tiene en el centro, donde se supone que se cumplen los deseos más íntimos de las personas. La película cuenta la historia de uno de estos merodeadores, un hombre corriente con una esposa y una hija tullida con la capacidad mágica de mover objetos a distancia. Este hombre conduce a la zona a dos intelectuales, un escritor y un científico. Cuando finalmente llegan a la habitación, la falta de fe de estos últimos les impide formular sus deseos, mientras que el merodeador parece obtener respuesta a su deseo de que su hija mejore. Igual que sucedía con Solaris, Tarkovsky invierte el sentido de la novela en la que se basa, en este caso Picnic junto al camino. De los hermanos Strugatsky, en estas las zonas, pues hay 6, resultan ser los restos de un picnic de carretera, es decir, de una breve estancia en nuestro planeta de unos visitantes alienígenas que se fueron poco tiempo después, por encontrarnos poco interesantes. Los merodeadores aparecen como figuras más aventureras, no tanto como individuos entregados a una atormentada búsqueda espiritual, sino como hábiles carroñeros dedicados a organizar expediciones de saqueo,
parecidas a las que organizaban los árabes a las pirámides, otra zona, para occidentales ricos, y no son también las pirámides, al menos según la literatura científica popular, los vestigios de una inteligencia alienígena. Así pues, la zona no es un mero espacio mental fantasmático donde cada cual encuentra, o proyecta, la verdad sobre sí mismo, sino más bien, igual que Solaris en la novela de Lem, la presencia material, lo real de una otredad absoluta e incompatible respecto a las reglas y las leyes de nuestro universo. Por este motivo, cuando el héroe se encuentra, al final de la novela, ante la esfera dorada, nombre que tiene en la novela la habitación de la película donde se realizan los deseos, si experimenta una especie de conversión espiritual, aunque en este caso se trata de una experiencia mucho más próxima a lo que Lacan llamaba destitución subjetiva, un descubrimiento repentino de la completa falta de sentido de nuestros vínculos sociales, la disolución de la relación que mantenemos con la realidad misma. De pronto, las demás personas quedan desrealizadas, pasamos a experimentar la realidad como una confusa mezcla de formas y sonidos, y perdemos la capacidad de formular nuestro deseo, tanto en Stoke como en Solaris. La mistificación idealista de Tarkovsky consiste en evitar la confrontación con esta otredad radical de la cosa sin sentido, para reducir / traducir el encuentro con la cosa a un viaje interior, hacia la propia verdad. El título de la novela se refiere, pues, a la incompatibilidad entre nuestro universo y el universo alienígena. Los extraños objetos hallados en la zona que tanto fascinan a los humanos son con toda probabilidad simples desechos, la basura que los alienígenas dejaron atrás después de su breve estancia en nuestro planeta, comparable a la basura que dejaría un grupo de humanos después de hacer un picnic en un bosque próximo a la carretera. Por eso el típico paisaje tarkovskiano, desechos humanos en proceso de ser reclamados por la naturaleza, es en la novela lo que caracteriza a la zona misma desde la perspectiva, imposible, de los visitantes alienígenas. Lo que para nosotros es un milagro, un encuentro con un universo asombroso más allá de nuestra comprensión, no es más que basura para los alienígenas. No podríamos sacar tal vez la conclusión brechtiana de que el típico paisaje tarkovskiano, el medio humano en proceso de deterioro e invasión por la naturaleza, supone la visión de nuestro universo desde el punto de vista imaginario de un alienígena. El picnic descrito aquí se halla, pues, en el extremo opuesto al caso de Hanging Rock. No somos nosotros quienes nos aventuramos a hacer un picnic dominical en la zona, es la zona misma la que surge como resultado del picnic de los alienígenas. Para un ciudadano de la extinta Unión Soviética, la idea de una zona prohibida despierta, al menos, 5 asociaciones. La zona es 1, el Gulag, es decir, un territorio prisión aislado. 2. Un territorio contaminado o convertido de otro modo en inhabitable por alguna catástrofe tecnológica, bioquímica, nuclear, como la de Chernóbil. 3. Las zonas exclusivas donde vive la nomenclatura. 4. Un territorio extranjero de acceso prohibido, como la zona amurallada del Berlín Occidental en medio de la RDA. Y 5. Una zona en la que ha impactado un meteorito, como Tunguska, en Siberia. Mi idea, claro está, es subrayar que la pregunta, ¿cuál es el verdadero significado de la zona?, nos desvía y nos distrae de la verdadera cuestión, y es que el rasgo primario de aquello que se encuentra más allá del límite es la indeterminación misma, un vacío que puede llenarse con diversos contenidos positivos. Stoke ejemplifica a la perfección la paradoja propia del límite que separa nuestra realidad cotidiana del espacio fantasmal. En Stoke, este espacio fantasmático es la zona misteriosa, el territorio prohibido donde ocurre lo imposible, donde se realizan los deseos secretos, donde pueden encontrarse aparatos tecnológicos todavía por inventar en nuestra realidad cotidiana, etc. Solo los criminales y los aventureros están dispuestos a asumir el riesgo de entrar en este territorio de otredad fantasmática. Una lectura materialista de Tarkovsky debería insistir en el papel constitutivo del límite mismo. La zona misteriosa es en realidad idéntica a nuestra realidad corriente. Lo que le confiere su aura de misterio es el límite mismo, es decir, el hecho de que la zona sea designada como inaccesible, como prohibida. Nada tiene de extraño, pues, que cuando los héroes entran finalmente en la habitación misteriosa se den cuenta de que no tienen nada de especial o de extraordinario.
El merodeador le suplica que no se lo cuenten a los que viven fuera de la zona, para que no pierdan sus ilusiones. En pocas palabras, la mistificación oscurantista consiste aquí en el acto de invertir el verdadero orden de la causalidad. La zona no está prohibida porque posea ciertas propiedades, excesivas, para nuestro sentido cotidiano de la realidad, sino que exhibe estas propiedades precisamente porque está prohibida. Lo primero es el acto formal de excluir una parte de lo real de nuestra realidad cotidiana y proclamarlo zona prohibida. 16. O bien, para citar al propio Tarkovsky, a menudo me preguntan qué representa la zona. Solo hay una respuesta posible: la zona no existe. El propio Stoke ha inventado la zona. La ha creado para llevar allí a algunas personas realmente infelices y transmitirles alguna idea de esperanza. La habitación de los deseos es igualmente una creación de Stoke, otra provocación dirigida contra el mundo material. Esta provocación, forjada en la mente de Stoke, corresponde a un acto de fe. 17. Hegel insistía siempre en que el reino suprasensible más allá del velo de las apariencias no contiene nada, solo aquello que el propio sujeto pone cuando proyecta allí su mirada. ¿En qué consiste, entonces, la oposición entre la zona, en Stoke, y el planeta Solaris? Naturalmente, la oposición es fácil de especificar en términos lacanianos. Se trata de la oposición entre dos excesos: el exceso de la cosa sobre la red simbólica, la cosa para la que no hay lugar en esta red, que escapa a su comprensión, y el exceso del espacio, vacío, respecto a la cosa, respecto a los elementos que lo llenan. La zona es un puro vacío estructural constituido / diagonal definido por una barrera simbólica. Más allá de esa barrera, en la zona no hay nada y / diagonal o exactamente las mismas cosas que hay fuera de la zona. Esta oposición es correlativa a la oposición entre el impulso y el deseo. Solaris es la cosa, la libido ciega encarnada, mientras que la zona es el vacío que sostiene el deseo. La oposición explica también la diferente relación que mantienen la zona y Solaris con la economía libidinal del sujeto. En medio de la zona está la cámara de los deseos, el lugar donde se cumplen los deseos del sujeto, si logra llegar hasta él, mientras que lo que la cosa Solaris devuelve a los sujetos que se acercan a ella no es su deseo sino el núcleo traumático de su fantasía, el síntoma que manifiesta su relación con la jouissance y al que se resisten en sus vidas cotidianas. El impedimento que encontramos en Stoke es, pues, el opuesto al que encontrábamos en Solaris. El impedimento tiene que ver ahora con la imposibilidad, para nosotros, hombres modernos corruptos, autoconscientes, infieles, de alcanzar un estado de fe pura, de deseo propiamente dicho. La habitación en medio de la zona debe permanecer vacía, pues cuando entras en ella no eres capaz de formular su deseo. En contraste, el problema en Solaris es la satisfacción excesiva. Tus deseos se realizan / diagonal materializan antes incluso de que pienses en ellos. En Stoker, nunca alcanzas el nivel del deseo / diagonal fe puro e inocente, mientras que en Solaris, tus sueños / diagonal fantasía se realizan por adelantado de acuerdo con la estructura psicótica de la respuesta que precede a la pregunta. Por eso Stoke se centra en el problema de la fe / diagonal creencia. La habitación hace realidad en efecto los deseos, pero solo para aquellos que creen de una forma inmediata y directa, lo cual explica que cuando los tres aventureros llegan finalmente al umbral de la habitación tengan miedo de entrar en ella, pues no están seguros de cuáles son sus verdaderos deseos / diagonal aspiraciones. Como dice uno de ellos, el problema con la habitación es que no cumple lo que tú mismo crees que deseas, sino tu auténtico deseo, del que tal vez no eras consciente. En este sentido, Stoke apunta hacia el problema básico de las dos últimas películas de Tarkovsky, Nostalgia y Sacrificio, el problema de cómo, a través de qué prueba o de qué sacrificio, se puede alcanzar hoy la inocencia de la fe pura. El héroe de Sacrificio, Alexander, vive junto a su numerosa familia en una remota casa de campo sueca, otra versión de la misma dacha rusa que obsesiona a todos los héroes de Tarkovsky. La celebración de su cumpleaños se ve interrumpida por la terrible noticia del comienzo de una guerra nuclear entre superpotencias, según parece indicar el paso de casas volando a poca altura. En su desesperación, Alexander dirige una plegaria a Dios,
y le ofrece todo cuanto tiene algún valor para él a cambio de que la guerra no haya tenido lugar. La guerra se deshace, y al final de la película, en un gesto sacrificial, Alexander quema su amada casa y es llevado a un asilo para locos. Este tema del acto puro y absurdo que devuelve el significado a nuestra vida terrenal se halla en el centro de las dos últimas películas de Tarkovsky, ambas filmadas en el extranjero. El acto es realizado en ambas ocasiones por el mismo actor, Erland Josephson, que se quema públicamente, en el papel del viejo loco Doménico, en Nostalgia, y quema su casa, su posesión más preciada, que es, para él más que él mismo, en el papel del héroe de Sacrificio. 18. Hay que reconocerle a este acto de sacrificio absurdo todo el peso del acto compulsivo obsesivo neurótico. Si yo hago esto, el acto de sacrificio, la catástrofe, en sacrificio. Literalmente el fin del mundo en una guerra atómica, no ocurrirá o será como si no hubiera ocurrido. El conocido acto compulsivo de, si no hago esto, saltar 2 veces sobre esa piedra, cruzar las manos de este modo, etc., algo malo ocurrirá. La naturaleza infantil de esta compulsión al sacrificio es explícita en Nostalgia, donde el héroe, siguiendo el requerimiento del muerto Doménico, cruza la piscina medio vacía con la vela encendida para salvar al mundo, tal como nos ha enseñado el psicoanálisis. Esta X catastrófica cuyo estallido tememos no es sino la Jouissance misma. Tarkovsky es bien consciente de que para que un sacrificio cumpla su objetivo y sea eficaz debe ser en cierto modo, absurdo, un acto, irracional, de entrega inútil o ritual, como cruzar la piscina vacía con una vela encendida, o quemar la propia casa. La idea es que solo un acto que no consista más que en el propio, hacerlo, espontáneamente, un acto no respaldado por ninguna consideración racional, puede restaurar la fe inmediata que nos liberará y curará de la enfermedad espiritual moderna. El sujeto tarkovskiano ofrece aquí literalmente su propia castración, la renuncia a la razón y a la dominación, la reducción voluntaria a la idiotez infantil, la sumisión a un ritual absurdo, como instrumento para salvar al gran otro. Es como si solo mediante la realización de un acto totalmente absurdo e irracional, pudiera el sujeto salvar el significado más profundo y global del universo como tal. Resulta tentador incluso formular la lógica tarkovskiana del sacrificio absurdo en términos de una inversión heideggeriana. El significado último del sacrificio es el sacrificio del significado mismo. La idea crucial aquí es que el objeto sacrificado, quemado, al final de sacrificio es el objeto por antonomasia del espacio fantasmático tarkovskiano, la dacha de madera que simboliza la seguridad y la autenticidad rural originaria del hogar. Ya solo por esto sacrificio resulta muy adecuada como última película de Tarkovsky. 19. Debemos concluir, pues, que Tarkovsky termina por atravesar su fantasía, por renunciar al elemento central cuya aparición mágica en medio de tierras extrañas, la superficie del planeta, Italia, al final de Solaris y de Nostalgia. ¿Constituía la fórmula misma de la unidad fantasmática final? No, porque esta renuncia se pone al servicio del gran otro, como el acto redentor destinado a restaurar el significado espiritual de la vida. Lo que eleva a Tarkovsky por encima de un oscurantismo religioso barato es el hecho de que priva a este acto sacrificial de cualquier grandeza, patética y solemne, y lo presenta como un acto torpe, ridículo, en Nostalgia. Doménico tiene dificultades para encender el fuego que va a matarle, y la gente que pasa no hace caso de su cuerpo en llamas. Sacrificio. Termina con un ballet cómico de enfermeros corriendo tras el héroe para llevarle al asilo, en una escena filmada como si fuera el juego infantil del escondite. Sería demasiado simple interpretar este aspecto ridículo y torpe del sacrificio como una indicación de la imagen que debe dar ante la gente corriente, inmersa en sus asuntos e incapaz de apreciar la trágica grandeza del acto. Tarkovsky sigue más bien aquí una larga tradición rusa que encuentra su mejor ejemplo en El idiota, de Dostoyevsky de la novela del mismo título. Es típico de Tarkovsky, cuyas películas están por lo demás enteramente desprovistas de humor, reservar la sátira y la burla precisamente para las escenas que describen el acto sagrado del sacrificio supremo. Ya la famosa escena de la crucifixión en Andrei Rublev está filmada de este modo, trasladada al campo invernal ruso,
interpretada por malos actores con los ojos inundados de lágrimas y un pathos ridículo. 20. Indica esto, por tanto, una vez más, para decirlo en términos altuserianos, que la textura cinematográfica de Tarkovsky socava en cierto modo su propio proyecto ideológico explícito, o por lo menos introduce una distancia respecto a él, saca a la luz su imposibilidad inherente y la necesidad de su fracaso. En una escena de nostalgia encontramos una referencia a Pascal. Eugenia ve un día en la iglesia una procesión de sencillas campesinas en honor a la Madonna del Parto. Dirigen a la santa una súplica para que las convierta en madres, es decir, su plegaria tiene que ver con la fertilidad de su matrimonio. Cuando la perpleja Eugenia, que admite ser incapaz de comprender el atractivo de la maternidad, pregunta al sacerdote, que también está observando la procesión, cómo puede convertirse a alguien en creyente. Este responde: deberías comenzar por arrodillarte, en una clara referencia a la famosa sentencia de Pascal: arrodíllate y este acto te convertirá en un hombre débil, es decir, te quitará tu falso orgullo intelectual. Es interesante observar que Eugenia lo intenta, pero se detiene a medio camino. Es incapaz de realizar siquiera el acto externo de arrodillarse. Llegamos así al dilema del héroe tarkovskiano. ¿Puede todavía el intelectual de hoy, cuyo caso paradigmático es Gorchakov, el héroe de nostalgia, separado de toda certeza espiritual ingenua por la excisión de la nostalgia, por una opresiva desesperación existencial, puede este hombre volver a la inmersión religiosa inmediata, recuperar su certeza? En otras palabras, ¿acaso no lleva la necesidad de una fe incondicional, de su poder redentor, a un resultado típicamente moderno, al acto de fe formal decisionista indiferente a su contenido particular, es decir, a una especie de contrapunto religioso del decisionismo político smithiano, según el cual el hecho de que creamos precede al que creemos? O, peor aún, ¿no lleva finalmente esta lógica de la fe incondicional a paradojas como la explotación del amor por el famoso reverendo Mon? Como es bien sabido, el reverendo Mon escoge arbitrariamente las parejas que han de casarse entre los miembros solteros de su secta. El reverendo legitima su decisión apelando a una intuición privilegiada en el funcionamiento del orden cósmico, que le permite identificar a la pareja que estaba predestinada en el eterno orden de las cosas, y simplemente informa por carta a cada miembro de su secta sobre cuál es la persona desconocida con la que debe casarse. Por lo general de otra parte del globo, los eslovenos se casan con coreanas, los americanos con indias, etc. El verdadero milagro, por supuesto, es que algo así pueda funcionar. Parece que la decisión contingente de una autoridad exterior puede producir una pareja unida por el vínculo pasional más íntimo, si existe una confianza y una fe incondicionales. ¿Cómo es eso posible? Porque el amor es ciego, contingente, porque no se basa en ninguna propiedad observable clara, y por ello el insondable. J.N. Saiz-Kuoi, que decide quién va a ser el objeto de mi amor, también puede externalizarse por completo en la decisión de una autoridad insondable. Así pues, ¿qué tiene de falso el sacrificio tarkovskiano? Es importante no olvidar aquí que el sentido último del psicoanálisis no es, según Lacan, capacitar al sujeto para asumir el sacrificio necesario, aceptar la castración simbólica, renunciar a vínculos narcisistas inmaduros, etc., sino para resistir a la terrible atracción del sacrificio, una atracción que, por supuesto, no es sino la del superego. El sacrificio es en último término el acto por medio del cual pretendemos compensar la culpa que nos impone el requerimiento imposible del superego. Los oscuros dioses, evocados por Lacan, son otro nombre para el superego. Sobre este trasfondo puede verse con más precisión que hay de falso y tendencioso en las dos últimas películas de Tarkovsky centradas en el sacrificio. La compulsión que sienten los héroes tarkovskianos tardíos de realizar un acto sacrificial absurdo es el ejemplo más puro de la influencia del superego, por más que Tarkovsky hubiera rechazado enfáticamente una designación así. La prueba última de este hecho reside en el propio carácter irracional y absurdo del acto. El superego es un requerimiento para disfrutar, y, tal como lo expresa Lacan en la primera conferencia de En Coré, la jouissance es en último término aquello que no sirve para nada. 21. 3. Andrei Tarkovsky, o la cosa venida del espacio interior.
1. Véase el capítulo 18 de Jack Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, Londres, Routledge, 1992. 2. ¿No se encuentran también escindidos en cierto modo los héroes de las tres primeras grandes óperas de Wagner, El holandés errante, Tannhäuser y Lohengrin, entre sus respectivas zonas fatales? El barco fantasma en el que deberá vagar eternamente el holandés, las continuas orgías sexuales de Venusberg, el sereno y por eso mismo infinitamente aburrido reino del Grial. ¿Acaso no es el mismo su problema, como escapar a la opresiva existencia de la zona, los interminables años de soledad en un barco fantasma a la deriva, el exceso de placer en Venusberg, y lo que probablemente sea lo peor y lo más aburrido de todo, la eterna felicidad espiritual del Grial, a través de un amor sincero por una mujer mortal? 3. Hay algo que plantea una cuestión más presente, más acuciante, más absorbente, más desestabilizante, más repulsiva, más calculada para lanzar todo cuanto tenemos ante nosotros al abismo o al vacío que la cara de Harpo Marx, con esa sonrisa que no deja claro si apunta hacia la perversidad más extrema o hacia la completa simplicidad. Este hombre estúpido es capaz de sostener por sí solo la atmósfera de duda y aniquilación radical que hace tan extraordinaria la farsa de los hermanos Marx, así como el juego humorístico ininterrumpido que vuelve tan valiosa su actividad. Jack Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, p. 55. 4. Lo mismo vale para Liebeling, la temprana obra maestra del alemán Max Ophüls, donde encontramos la típica constelación edípica, la examante, la baronesa. Del héroe trágico es una madre sustitutiva a la que éste quiere abandonar por una mujer más joven de clase inferior. El duelo subsiguiente con el varón es, claro está, el duelo con el doble del padre rival. Sin embargo, no hay que caer aquí en el cliché según el cual el acto del padre sustitutivo, matar al héroe en el duelo, es castrador. Lo que sucede es exactamente lo contrario, es decir, es la figura paterna la impotente, la castrada, y el duelo supone una ridícula regresión por parte del héroe a una rivalidad imaginaria con el padre, cuya impotencia viene subrayada por su monóculo y su extraña mirada. A menudo, la figura que impide la realización del acto sexual es un castrato ridículo, y su indignación nada más que una máscara, un índice de su impotencia misma. Liebeling es, por lo tanto, el relato del fracaso del héroe en su intento de escapar al bloqueo incestuoso ante cualquier intercambio normal, es decir, de dar el paso del objeto incestuoso a una mujer extraña. Nos oponemos, pues, a la interpretación habitual de la figura severa, militar o paterna, que aparece en las películas de Ophüls como un padre castrador sobre el varón de Liebeling. Véase, por ejemplo, Susan White, The Cinema of Max Ophüls, Columbia University Press, Nueva York, 1995, p. 95. La rígida figura paternal que hace imposible la relación amorosa en la película es exactamente lo contrario, es decir, no una figura castradora, sino castrada. O, dicho de otro modo, su rigidez enmascara una ridícula impotencia y falta de vida. Es por eso que la baronesa necesita un amante más joven. La conclusión general a la que debe llegarse aquí es que la teoría cinematográfica deconstruccionista demuestra a menudo una importante falta de sensibilidad en su uso de términos como fálico o castración. 5. Es interesante observar que hoy día la noción del mal vuelve a ceder por ambos lados los límites de la medianía de los asuntos humanos. No solo vuelve a ser operativa la idea de un mal suprahumano, global, bajo la forma, por ejemplo, de la anticipación de una catástrofe ecológica global, que sin embargo no puede atribuirse a la intención de ningún individuo concreto, sino que también lo experimentamos cada vez más como una amenaza. Oculta al nivel de lo minúsculo, de los microorganismos invisibles, por ejemplo, los nuevos virus resistentes a los antibióticos. El impacto que producen películas como Picnic en Hanging Rock tiene que ver con esta nueva sensibilidad hacia dimensiones del mal que son a un tiempo más globales, más impersonales y más invisibles en su pequeñez, como, por ejemplo, la proliferación de formas minúsculas de vida sobre la roca. 6. Resulta interesante observar que la otra gran variación comercial del año 1998 sobre el tema del cometa gigante que amenaza la Tierra, Armageddon, también se centra en una relación incestuosa padre-hija. En este caso, sin embargo,
Es el padre, Bruce Willis, quien manifiesta un afecto excesivo por su hija. La fuerza destructiva del cometa da cuerpo a su furia ante los intercambios amorosos de su hija con otros hombres de su edad. De modo significativo, el desenlace es también más positivo, no tan autodestructivo. El padre se sacrifica para salvar la tierra, es decir, se quita a sí mismo de en medio, al nivel de la economía libidinal subyacente, para bendecir la boda de su hija con su joven amante. 7. En relación con la inscripción ideológica hollywoodiense de la catástrofe global en el marco del tema de la producción de una pareja, no deberíamos olvidar que no todas las asociaciones de este tipo son neo-ipso ideológicas. En la medida en que se trate de lo que Alain Badiou habría llamado la declaración de amor como evento de verdad, como destello de una dimensión de verdad inmortal en el proceso de la generación y la corrupción, la única forma de hacer visible, de representar esta dimensión incondicional es a través de la idea, absurda, milagrosa, del éxtasis temporal, es como si, en el destello del evento de verdad, el curso mismo del tiempo se detuviera. Temporalmente. Podemos encontrar algo de este milagro incluso en un melodrama tan convencional como Vive la Viernes, Viva la Vida. 1984, de Claude Lelouch. La rotación de la Tierra sobre su eje se detiene repentinamente, por lo que en el centro de París nunca llega a hacerse de día, la noche se hace interminable. La gente se reúne fascinada en los lugares públicos para contemplar el cielo oscuro. Al final de la película, el milagro / diagonal catástrofe queda bellamente explicado como el sueño del héroe que quería detener el flujo del tiempo, para no perderse el encuentro con su amada. 8. Judith Butler, The Psychic Life of Power, Stanford University Press, Stanford, 1997, p. 47. 9. ¿Acaso no reconocemos aquí la misma doble negación del fetichismo marxista de la mercancía? Primero, la mercancía es despojada de su autonomía física y reducida a un medio para encarnar las relaciones sociales. Luego, esta red de relaciones sociales se proyecta a su vez en una mercancía como si fueran una propiedad material directa de ésta, como si la mercancía tuviera por sí misma un cierto valor o como si el dinero fuera en sí mismo un equivalente universal. 10. Asimismo, esta paradójica doble negación podría permitirnos reconocer el potencial subversivo del contrato masoquista. En este caso, la negación de segundo nivel queda cancelada, es decir, el servidor asume abiertamente la posición de servidor, y, puesto que es tanto más servidor cuanto más toma, confunde su posición por la de un agente autónomo, se reivindica en la práctica en este mismo acto, al nivel del sujeto de la enunciación, como un agente autónomo. En resumen, lo que tenemos en el masoquismo no es servidumbre disfrazada de agencia autónoma, sino agencia autónoma disfrazada de servidumbre. 11. Stanislaw Lem, Solaris, Harcourt, Press y Company, Nueva York, 1978, p. 30. 12. Según la formulación de Tanya Howe, University of Michigan, Ann Arbor, en cuyo excelente trabajo de seminario, Solaris and the Obscenity of Presence, me baso en este punto. 13. Véase Jacqueline Miller, de Semblance dans la relation entre les sexes, en la cause freudienne 36, París, 1997, pp 7 a 15. 14. Citado en Antoine de Baecque, Andrei Tarkovsky, Cahiers du Cinéma, 1989, p. 108. 15. ¿Y acaso no encontramos el mejor ejemplo de una formación fantasmática de este tipo, donde se combinan elementos heterogéneos e inconsistentes, en el reino, o ducado, mítico de Ruritania, situado en un espacio imaginario de la Europa oriental que combina el catolicismo centroeuropeo con los Balcanes, la noble tradición feudal centroeuropea con el desorden balcánico, la modernidad, el tren, con el campesinado primitivo, la naturaleza primitiva de Montenegro con el civilizado espacio checo? Los ejemplos abundan, comenzando por la célebre El prisionero de Senda. 16. ¿No es esta la misma lógica de la falsa imitación de business class que practica British Airways en su economy class? Hace algunos años, me sirvieron unas simples servilletas de papel como si fueran toallas húmedas, es decir, dispuestas sobre una bandeja y entregadas con pinzas. En aviones más pequeños,
la distinción entre business class y economy class es a menudo puramente simbólica. Por ejemplo, una cortina que se corre o se descorre en función de cuántos billetes de business class se han vendido. 17. De Baekje, OP Cit. p. 110. 18. Esto plantea una posible conexión con Rompiendo las olas de Lars von Trier, que también termina con un acto de sacrificio de la heroína. Si regresa al barco con el marino violento y deja que le dé una paliza, probablemente mortal, este sacrificio servirá para curar al marido tullido. 19. Por más que cueste imaginar dos universos más diferentes que los de Tarkovsky y Lynch, es posible y productivo establecer vínculos entre ambos al nivel de algunos síntomas visuales concretos, como la casa de madera que arde al final de Sacrificio y también al final de Carretera Perdida. El significado de este acto, claro está, es opuesto en cada caso. Para Tarkovsky, la casa representa la auténtica seguridad del hogar, mientras que la casa de Lynch es el lugar por antonomasia del crimen obsceno y de la jouissance. 20. Véase de Baekje, OP Cit. p. 98. 21. Para evitar un malentendido crucial, si denunciamos la falsedad del acto sacrificial no es para reducirlo a alguna motivación patológica, oculta. Bien entendido, el psicoanálisis no pretende deslucir para nada la grandeza ética de un acto desvelando sus causas más vulgares. Explicaciones del tipo: el sacrificio suicida del héroe no es más que el resultado de un sentimiento de culpa edípica no resuelto. Para Lacan, un acto propiamente dicho es precisamente algo que no puede explicarse o justificarse por referencia a su contexto histórico, social o psicológico, pues apunta hacia una intervención que, viniendo de no se sabe dónde, redefine retroactivamente los contornos mismos de lo que debe entenderse por contexto. Así pues, cuando nos encontramos con un acto como el de Mary Le Tourneau, la profesora de colegio de 36 años encarcelada por mantener una apasionada aventura con un alumno de 14, una de las grandes historias de amor de los últimos tiempos, en la que el sexo sigue asociado a una auténtica transgresión social, la tarea del psicoanálisis no es explicar este acto como el resultado de algún mecanismo inconsciente subyacente de él, que el sujeto no sería en último término responsable, sino, al contrario, salvar la dignidad del acto. 21. Para evitar un malentendido crucial, si denunciamos la falsedad del acto sacrificial no es para reducirlo a alguna motivación patológica, oculta. Bien entendido, el psicoanálisis no pretende deslucir para nada la grandeza ética de un acto desvelando sus causas más vulgares. Explicaciones del tipo: el sacrificio suicida del héroe no es más que el resultado de un sentimiento de culpa edípica no resuelto. Para Lacan, un acto propiamente dicho es precisamente algo que no puede explicarse o justificarse por referencia a su contexto histórico, social o psicológico, pues apunta hacia una intervención que, viniendo de no se sabe dónde, redefine retroactivamente los contornos mismos de lo que debe entenderse por contexto. Así pues, cuando nos encontramos con un acto como el de Mary Le Tourneau, la profesora de colegio de 36 años encarcelada por mantener una apasionada aventura con un alumno de 14, una de las grandes historias de amor de los últimos tiempos, en la que el sexo sigue asociado a una auténtica transgresión social, la tarea del psicoanálisis no es explicar este acto como el resultado de algún mecanismo inconsciente subyacente de él, que el sujeto no sería en último término responsable, sino, al contrario, salvar la dignidad del acto.